Aló, hermanos. Hubo un problema de conexión, pero otra vez ya me reconecté. Bueno, voy a empezar otra vez. Ah, sí, hoy es entonces mayo 26, 2022. Tengo 6 de la tarde con 13 minutos. Quisiera entonces hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con la historia de los Estados Unidos en contexto de lo que pasó ya hace unos días aquí en la ciudad de Uvalde, ¿no? En el estado de Texas. Hubo una masacre, algo que realmente conmovió a todo Estados Unidos, principalmente, y también a muchas partes. La masacre, eh, digamos, irracional, ¿no? De un sujeto que cometió suicidio, se mató, pero que atacó también parte de su familia y que mató a 21 personas, 19 niños y dos profesoras. Algo totalmente que no se entiende y que hasta ahora muchas personas, no solamente religiosos, políticos, eh, elementos de la policía, ciudadanos, especialmente las familias, escuelas, maestros, se preguntan cómo es posible. Bueno, hay una razón por qué. Puede haber muchas razones. Una, pero quiero decir lo siguiente, la razón no son las pistolas, como dice el Partido Demócrata Socialista, la razón no es la posesión de armas, la razón no es eso, porque el arma no tiene una pistola, un rifle, no tiene pensamiento y dice a partir de ahora me levanto y voy a matar, no hace eso. La pistola no tiene conciencia, es algo inanimado, solamente responde al que lo usa y al interés e intención del que lo usa. Pero la pistola en sí no se le castiga, la pistola no se le va a llevar a corte y decir, tú mataste, te voy a estar 30 años en la cárcel o de por vida. No, el juez que haga eso no tiene sentido. Mejor que no sea juez. Pero exactamente eso es lo que están pensando los demócratas. Porque ellos tienen otra idea diferente a lo que es los Estados Unidos de América. Si los mismos demócratas que viven aquí tienen una idea incorrecta de lo que es los Estados Unidos de América, imagínense la gente que no vive aquí, latinoamericanos, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, que escuchan a medios controlados de desinformación, que odian a los Estados Unidos, pero que viven de los Estados Unidos, viven del dólar, pero que odian esta nación. No tiene sentido. Y creen que saben lo que está pasando. No, no saben lo que está pasando. Estados Unidos no es lo que los demócratas presentan, porque en Estados Unidos no nació hoy. Eso empieza en 1609 en adelante. 1709, 100 años, 1809, 200 años, 1909, 300 años, 2009, 400 años. Prácticamente 2029 ya se está acercando, va a ser 500 años. Unos 7 años más ya son 500 años. Antes no había, pero ¿quiénes son los originadores de Estados Unidos? No son marxistas, no son ateos, no son la agenda LGBT, no son evolucionistas, ni socialistas, ni comunistas. Son cristianos, protestantes, calvinistas. Ellos son. Y eso es algo que no se enseña, pero de ahí empieza la base para entender a esta nación. Tres religiones vinieron a formar la conciencia religiosa de Estados Unidos. Los anglicanos, 1609, 1619 vinieron los separatistas ingleses, que son calvinistas en su mayoría, y después viene el grupo más grande, el que ya realmente forma la conciencia religiosa de este país, social y política y cultural, que son los puritanos, 1629. Son los puritanos la mayor grupo de inmigrantes que vienen a colonizar la parte este del Atlántico de Estados Unidos. Vinieron con la Biblia en el brazo, vinieron con una cosmología cristiana, calvinista, en donde el gobierno es centrado en la ley de Dios, los primeros teonomistas, en donde todo oficial, ya sea juez, político, maestro, profesor, magistrado, tenían que profesar la fe en Cristo, de lo contrario no calificaban para ser uno de ellos, ¿se imagina? Los profesores, por ejemplo, en las escuelas públicas, no podía nadie ser un profesor si no profesaba la fe cristiana, calvinista, bíblica. O sea, no solamente era suficiente decir yo creo en Dios, tenía que ser la fe calvinista.
Así era en todas las colonias, en casi la mayoría, porque había en algunas colonias donde era un poco más, diríamos, abierto, pero en realidad todas ellas creen en Dios. No podía haber un profesor que era ateo, era impensable eso, ni siquiera se les pasaba por la mente. Esa fue la educación de los Estados Unidos por los próximos, ¿qué? 350 años más o menos. Bastante tiempo, 350 años. Ellos formaron la nación, la cultura de esta nación en los Estados Unidos de América. La influencia de Juan Calvino. Juan Calvino es el padre de la religión de Estados Unidos. Él, claro, él nunca pensó, él no dijo, voy a crear los Estados Unidos. Pero su teología cuando pasó a los hugonotes, cuando pasó a los puritanos, cuando pasó a los presbiterianos, y cuando los presbiterianos y los puritanos vinieron a América, ¿qué clase de teología creen que trajo? No trajeron la de Lutero, ni la de los bautistas, trajeron la de Calvino. Y es justamente la teología calvinista que ha hecho esta nación, tanto en gobierno, tanto en moralidad, tanto en cultura, tanto en cosmología, en conducta, en moralidad, en ética, en la forma como se habla y cómo se trata a las personas. Fue la teología de Juan Calvino. O sea, para entender los Estados Unidos de América, uno hay que entender la Reforma, especialmente la calvinista, la puritana, la presbiteriana, porque esa es la base de esta nación. Vuelvo a repetir, porque esto no lo van a escuchar en otras partes. Vuelvo a repetir, graben, y lo voy a decir despacio. Para entender la cultura de los Estados Unidos, debemos conocer la reforma calvinista de Ginebra, de los escoceses con Juan Knox, de los puritanos en Inglaterra, de los hugonotes. Porque ellos son justamente los que recibieron las enseñanzas teológicas de Juan Calvino de Ginebra. Ginebra es la cuna de la reforma calvinista. Ginebra es la cuna inclusive de los Estados Unidos de América. Sí. Juan Calvino, la obra de Juan Calvino, él ya murió, pero su obra no solamente son los institutos de la religión cristiana y sus comentarios en varios libros de la Biblia. Su legado es los Estados Unidos de América. Eso que nunca, absolutamente nunca, pero nunca de los nunca, se olvide. Porque eso no lo van a escuchar en otras partes, menos en los noticieros controlados de desinformación, porque están controlados y desinforman. ¿Por qué es importante eso? Porque esto nos ayuda a entender la razón por la cual Estados Unidos está así. ¿Cómo llegó a eso entonces? ¿En qué momento hubo el cambio de una nación calvinista, protestante, a una nación atea? ¿Cuál fue el cambio? Antes de decir el proceso de cambio, lo cual me llevaría unas 2 horas, por lo menos 2 horas, quiero empezar con las bases del gobierno de Estados Unidos, de la cultura, de la filosofía de gobierno, de la filosofía de educación, de la filosofía de cómo tratarse entre los pueblos, de la ética. ¿Qué pensaron los padres fundadores de esta nación cuando 150 años más tarde, en 1700 y algo, ellos forman el documento mejor y diríamos más perfecto dentro de los gobiernos y la civilización de su tiempo? Voy a mencionar, y esto yo quiero que me presten atención, la herencia cristiana, puritana, calvinista de esta nación, y cómo los fundadores de esta nación, los padres fundadores, nunca pensaron, ni siquiera se les cruzó en la mente, un gobierno sin el reconocimiento de Dios, sin el reconocimiento de Cristo, sin el reconocimiento de su evangelio. ¿Ok? Así que voy a mencionar y leer lo que los fundadores de esta nación dijeron del gobierno, de la política de gobierno de los Estados Unidos, original y prístina, que ahora elementos ajenos a ellos
lo rechazan y que están justamente creando lo que estamos viendo hoy en las escuelas públicas. La solución, volver al original. Volver al intento original de los fundadores al crear esta nación. No hay otra. No hay otra forma. ¿Entiende? Así que esténse conmigo, porque esto va a ser muy interesante. Esto tiene que ver con historia, con política de gobierno, ¿no? En lo que tiene que ver el origen constitucional, cultural de los Estados Unidos de América. Voy a empezar con John Adams. Él fue firmante de la Declaración de Independencia en el año 1776. Él fue juez, diplomático, ¿no? Y el segundo presidente de los Estados Unidos de América. Él dijo lo siguiente: los principios generales sobre los cuales los padres lograron la independencia de esta nación fueron los principios generales del cristianismo. Escuche bien. Confesaré entonces lo que creí en ese momento y creo ahora, que esos principios generales del cristianismo son tan eternos e inmutables como la existencia y los atributos de Dios. Eso dijo John Adams. Fíjese, segundo presidente de Estados Unidos. ¿Se imagina que esto lo digan ahora? Si a Trump lo acusaron y lo endemoniaron cuando él oraba y llevaba la Biblia, ¿no? Le decían falso cristiano. Y aún así lo insultaron. Decían que es falso cristiano y lo insultaban por mencionar la Biblia. ¿Se imaginan lo que dijo aquí John Adams? Que es totalmente cristiano. Por eso que la izquierda y los demócratas odian a los padres fundadores. Porque ellos no tenían vergüenza, no había política correcta en ese tiempo. ¿Qué más dice John Adams? Dice, sin religión, este mundo sería algo que no sería digno de ser mencionado en una compañía de gente educada. ¿Como cuál? Sería al infierno. Y es exactamente lo que pasó hace unos días en la ciudad de Uvalde, en el estado de Texas. Y en otros lugares más, en otras escuelas más, que hubo masacre, matando a niños. Infierno. Porque en las escuelas públicas ya no hay religión. Porque en las escuelas públicas los humanistas han declarado ilegal orar, leer la Biblia, los 10 mandamientos. Antes no era así. Pero justamente dio en el clavo John Adams, el padre de esta nación. Sin religión este mundo sería algo que no sería digno de ser mencionado, o sea, el infierno. Y es exactamente lo que está pasando en las escuelas, un infierno. La religión cristiana está por encima de todas las religiones del mundo que han prevalecido o existido en tiempos antiguos. La religión de la sabiduría es el cristianismo, de la virtud, de la equidad y la humanidad. Eso es lo que está diciendo John Adams. ¿Se dan cuenta? Abiertamente cristiano, padre de los Estados Unidos. Dice, supongamos que una nación en alguna región lejana tomara la Biblia como su único libro de leyes y cada miembro debería regular su conducta por los preceptos de la Biblia. ¡Qué utopía! ¡Qué paraíso sería esta región! Exactamente. Exactamente. Porque aquí lo que está diciendo John Adams está reconociendo que el fundamento del gobierno político son las escrituras. Ahí se funde esta nación. Esto no lo van a escuchar en ninguna parte. No escuchen a los medios controlados de desinformación porque son ignorantes, son títeres. La gente que habla ahí simplemente le dan un papel y le dicen, mira, tienes que hablar esto y comunicar. Y lo lee. Porque el que dice, no, esto es mentira, lo cartan del trabajo. Entonces ya saben. ¿Ok? ¿Qué más dice John Adams? Dice, he examinado todas las religiones y el resultado es que la Biblia es el mejor libro del mundo. John Adams. Si eso se dice hoy, lo van a decir de intolerante, discriminatorio de otras religiones. John Quincy Adams, el sexto presidente de los Estados Unidos. Diplomático, secretario de Estado, senador de los Estados Unidos, representante de los Estados Unidos. Un hombre elocuente y alguien que realmente luchaba por la justicia verdadera social de los Estados Unidos. Esto es lo que dice. Mi esperanza de una vida futura están todas fundadas en el Evangelio de Cristo
y no puedo poner reparos ni objetar todo el tenor de su conducta por el cual él a veces afirmaba positivamente y permitía a sus discípulos que ellos crean que Jesús era Dios. Fíjese, teólogo, descendiente puritano, sexto presidente de los Estados Unidos de América. ¿Se imagina? Cristiano. Y así le criticaban a Trump. Y eso que Trump no hablaba de teología, ¿eh? Él no conocía teología. Y lo criticaban. ¿Se dan cuenta de la hipocresía de los demócratas haciendo creer a la gente ignorante? Por eso que los medios controlados de información son justamente eso, controlados de desinformación. Ellos no van a decir lo que estoy leyendo aquí. Y esto solamente es una pequeñísima parte de los miles, miles y miles y miles y miles de documentos históricos que confirman realmente el carácter protestante calvinista de esta nación. Dice él, la esperanza de un cristiano es inseparable de su fe. Quien cree en la inspiración de las Escrituras debe esperar que la religión de Jesús prevalezca en toda la tierra. Nunca desde la fundación del mundo las perspectivas de la humanidad han sido más alentadoras para esa esperanza de lo que parecen ser en la actualidad. Y que la distribución asociada de la Biblia proceda y prospere hasta que el Señor haya hecho desnudar su brazo santo a los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Prácticamente esto es el postmilianismo. Ellos creían realmente en la victoria del Evangelio sobre la tierra y que los Estados Unidos es una evidencia justamente de que Dios ha derramado su gracia sobre esta bendita y hermosa nación. Dice también, en la cadena de los acontecimientos humanos, el nacimiento de la nación está indisolublemente ligado al nacimiento del Salvador. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, dice, colocó la piedra angular del gobierno humano sobre los primeros preceptos del cristianismo. O sea, esta nación ha sido creada, fundada por los padres fundadores sobre los preceptos del cristianismo. ¿Cuál cristianismo? El cristianismo bíblico calvinista. Aquí está la evidencia. Eso no lo van a escuchar en ningún medio controlado de desinformación. ¿Ok? Eso grábese en la mente. Esto no lo van a escuchar, y lo vuelvo a repetir, en ningún, y lo va a hacer despacio, porque alguien me puede decir, está hablando rápido. Ok, voy a hablar despacio. Esto no lo van a encontrar en ningún medio controlado de desinformación. Lo hice despacio, pausadamente, parezco robot, pero en la repetición está el aprendizaje. ¿Ok? Samuel Adams, firmante de la Declaración de Independencia, padre de la Revolución Americana, ratificador de la Constitución de los Estados Unidos, gobernador del hermoso estado de Massachusetts, dice así: yo confío en los méritos de Jesucristo. Fíjese, para el perdón de mis pecados. Esto es teología cristiana. Y esto lo criticaban a Trump, ¿no? Los hipócritas demócratas. Y aquellos que odiaban a Trump que dicen, no, que él no es cristiano. Oiga, que yo sepa, dice Juan, el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Ok, Trump nunca dijo que él no tenía pecado, pero no estamos hablando, lo pongo de él, estamos poniendo un ejemplo. Si los padres fundadores abiertamente declaraban su fe en Cristo, y los demócratas de este tiempo, hipócritas, ¿no? Criminales, esa gente, ¿no? Delincuentes, se burlaban de Trump porque él llevaba la Biblia. ¿Qué creen ustedes que harían con estos verdaderos padres fundadores de América? Los meten a la cárcel. ¿Se dan cuenta de la hipocresía? Por eso es importante saber dónde uno está parado. Yo sé dónde estoy parado. Esta nación, lo vuelvo a repetir, ha sido, y lo voy a decir despacio, fundada sobre los decretos, enseñanza, doctrina de el Evangelio de Jesucristo y la teología reformada calvinista. Más claro, no sé cómo decirlo, pero ya lo repetí. El nombre del Señor, dice la Escritura,
es una torre fuerte. Allí huyen los justos y están a salvo. Proverbios 18:10. Procuremos su favor y Él nos guiará a través del viaje de esta vida y finalmente nos recibirá a una mejor. Esto lo dijo justamente Samuel Adams a todos los habitantes del estado de Massachusetts. ¿Se imagina? ¿Qué más dijo? Dijo, concibo que no podemos expresarnos mejor que suplicar humildemente al gobernante supremo del mundo que las confusiones que existen hoy y han existido en las naciones puedan ser anuladas mediante la promoción y la pronta introducción del periodo santo, feliz, cuando los reinos de nuestro Señor Jesús y Salvador puedan establecerse en todas partes del mundo y la gente voluntariamente se inclina ante el cetro de aquel que es el príncipe de paz. Aleluya. Este Samuel Adams era postmilianista. Oiga, ¿qué más prueba tenemos de una escatología de victoria? ¿De dónde sacó Samuel Adams esta escatología de victoria? De los puritanos, obviamente. ¿Y los puritanos, de dónde la sacaron? De los calvinistas, de Calvino. De la teología de esperanza, de la escatología del triunfo. Los padres fundadores de Estados Unidos conocían la teología. Hoy en día los demócratas sí conocen, pero de Marx, de Lenin, marxismo, socialismo, LGBT, transgénero, cómo cambiarse de sexo, cómo operarse, cortarse el miembro viril, ponerse de mujer, la mujer cómo ponerse... De esos nomás saben los demócratas, cómo abortar, ¿no? De eso nomás saben. Pero si usted les dice, por ejemplo, quiénes fueron los padres fundadores, es como que te estás hablando en chino y no te entiende nada. Qué triste. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué digo y pongo que los demócratas son una verdadera maldición para esta nación? De verdad, yo creo que ni China los quiere a estos tipos. ¿Qué más? Sigamos adelante. También hizo un llamado al estado de Massachusetts para orar por lo siguiente. Él pidió a todos los de Massachusetts orar por el reinado pacífico y glorioso del divino Redentor, que sea conocido y disfrutado por toda la humanidad. ¿Se imagina que el presidente y usted, a ver, ¿qué presidente lo vamos? Déjeme ver un país, Chile. Supongamos que el presidente de Chile, que es comunista y de los pueblos, diga, a ver, chilenos, así como hablan los chilenos, vamos a orar para que el reinado pacífico y glorioso de nuestro Redentor Jesucristo sea conocido en todo Chile, en toda Sudamérica y en todo el mundo. ¿Se imagina que diga eso? O el presidente de México que diga, vamos a orar para que podamos con un solo corazón y una sola voz implorar humildemente el perdón gratuito y misericordioso a través de Jesucristo, suplicando su ayuda divina aquí y sobre todo para hacer que la religión de Cristo en su verdadero espíritu se extienda por todas partes hasta que toda la tierra se llene de la gloria de Dios. Oiga, aparece G. Ávila aquí. Pero ¿se imagina que el presidente de México diga eso? No, no lo van a decir ni uno ni el otro. Pero esto es justamente lo que los padres fundadores decían. Pedía, por ejemplo, que con verdadera contrición de corazón se confiesen los pecados a Dios. Hoy ya me imagino ahí al presidente de Perú diciendo, peruanos, vamos a reunirnos en la plaza de armas, en el palacio de gobierno. Vengan, arrodíllense y pidan perdón por sus pecados. Imploren el perdón de Dios, peruanos, por los méritos de la mediación de Jesucristo, nuestro único Salvador. Oiga, yo creo que si lo hace, no solamente sería un milagro, pero lo sacan de patada. Porque eso se puede escuchar de un predicador, pero de un presidente. Bueno, les voy a decir una cosa. Jay Adams, gobernador de Massachusetts, lo hizo. Ahora entienden por qué los Estados Unidos sacó todo este legado. ¿Entiende? Josiah Bartlett, oficial militar, firmante de la Declaración de Independencia, él fue juez, gobernador del estado de New Hampshire. Hermoso New Hampshire. ¿Ok? Él hizo un llamado a la gente diciendo, vamos a confesar ante Dios nuestros pecados. Vamos a confesar ante Dios
nuestras transgresiones, implorar su perdón y perdón por los méritos y la mediación de Jesucristo. Que el conocimiento del Evangelio de Cristo sea dado a conocer a todas las naciones. Que prevalezca universalmente la religión pura, sin mancha, y la tierra se llene de la gloria del Señor. ¡Qué lindo! Ese es el gobernador. Ahora entiende por qué los Estados Unidos es como es. ¿Entiende? Esto es el legado bíblico. Esto no lo van a escuchar en los medios controlados de desinformación. Por eso que los demócratas odian este país. Por eso que los demócratas aquí no quieren enseñar esto en las escuelas públicas. Por eso no quieren. Quieren mantener a toda esta generación como ignorantes, ¿no? Como una masa de ignorantes. Porque no quieren que esto se enseñe. Gunning Bedford. Maravilloso, exactamente. Oficial militar, miembro del Congreso Continental, firmante de la Constitución, juez federal. Mira lo que dice, al Dios uno y triuno. Mire, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a Él se ha atribuido todo honor, a Él se ha atribuido todo dominio, a Él se ha atribuido todo por los siglos de los siglos. Amén. Oiga, ¿se imagina que esto lo diga alguien ahorita? Si a Trump, que solamente llevaba la Biblia, al pobre hombre le dijeron hipócrita, mentiroso, que está haciendo religioso. Y eso que él no conocía casi nada. Imagínense a estos presidentes, a ellos que conocían teología, filosofía, la Biblia. Ahora entiende por qué los demócratas son una gente totalmente inservible y despreciable. En serio. Ellos no quieren, ellos odian a los padres fundadores porque los padres fundadores no eran demócratas, eran creyentes en Cristo. ¿Qué dijo Elías Boudinot? ¿Quién era Elías Boudinot? Era el presidente del Congreso de los Estados Unidos. Firmó el Tratado de Paz para terminar la Revolución Americana. El primer abogado admitido en el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos. Él es el formador de la Declaración de Derechos, director de los Estados Unidos de América, del Congreso. ¡Wow! ¿Qué pasa con este hombre? Mira lo que escribió. Entremos en este importante asunto bajo la idea de que somos cristianos, sobre quienes los ojos del mundo nos están mirando. Llamemos, supliquemos fervientemente en rodillas al amor de Cristo, para que Cristo presida nuestros concilios. Solo podemos depender de la influencia todopoderosa del Espíritu de Dios, cuya ayuda y asistencia divina nos corresponde a nosotros. Como pueblo cristiano, vamos a implorar con la mayor devoción. Por tanto, propongo que se solicite que algún ministro del Evangelio, siempre en cada mañana, abra nuestras sesiones del Congreso con una bendita oración. Oiga, ¿se imagina que esto se haga, no sé, a ver, en Bolivia? Que digan a partir de ahora vamos a empezar todo ante el Congreso, a ver, llamen a un ministro, que todos en rodilla, por favor, bolivianos, bolivianos políticos, ¿no? Corruptos también, los corruptos también, en rodillas, vamos a leer la Biblia, y tiempo para que confiesen sus pecados a Dios, confiesen todos, todos, tú, ratero, ladrón, tú también, sí, sí, todos los políticos, es lo mismo, es sinónimo. ¿Se imagina que haga eso? Es más, se imagina que hagan a todos los políticos sinónimo ladrón, que hagan eso en los congresos de las naciones. Yo creo que se van saliendo mejor en vez de confesar sus pecados. Se queda el barrendero. Sí, sí, el barrendero, el que barra el Congreso, el único que se queda. Los demás se van. Qué triste lo que está pasando. Jacobo Brum, legislador, firmante de la Constitución de los Estados Unidos. Fíjese. A una carta a su hijo que asiste a la Universidad de Princeton, Universidad Presbiteriana, le dice esto. Me halaga a mí mismo que serás lo que yo quiero, hijo. Pero no seas tan halagador como para relajarte en tu aplicación. No olvides que debes ser cristiano. Mucho les he dicho sobre este punto desde niños. Espero que les quede siempre en su mente esta impresión indeleble, que sean cristianos. Fíjese. Charles Carroll,
Charles Carroll era el signatario de la Declaración de Independencia, seleccionado como delegado a la Convención Constitucional, formador de la Declaración de los Derechos y también senador de los Estados Unidos. Mire lo que dice él. En la misericordia de mi Redentor confío para la salvación y en sus méritos, no en las obras que he hecho en obediencia a sus preceptos. Lo que está diciendo él es que su vida, su fe está en Jesucristo. Prácticamente es un parafraseo de Efesios capítulo 2, versículo 8, no por obras para que nadie se gloríe, sino este es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso es lo que está diciendo Charles Carroll, cristiano protestante, ¿no? Agradecido con Dios Todopoderoso por las bendiciones que, por medio de nuestro Señor Jesucristo, había conferido a mi amada patria en su emancipación. Y a mí mismo, al permitirme, en circunstancias de misericordia, vivir hasta la edad de 89 años y sobrevivir a la 50º año de la independencia, adoptada por el Congreso el 4 de julio de 1776. Fíjese, que originalmente suscribí el 2 de agosto del mismo año y del cual soy ahora el último firmante sobreviviente. O sea que Charles Carroll fue el último sobreviviente de los padres fundadores de los Estados Unidos, cristiano. Yo, Charles Carroll, doy y lego mi alma a Dios que me dio mi cuerpo a la tierra, esperando que por y a través de los méritos, sufrimientos y mediación de mi único Salvador Jesucristo, pues yo pueda ser admitido al reino de mi Dios, preparado por Dios para los que le aman, para los que le temen, para que los sirven de verdad. Fíjese, cristiano. Por eso los demócratas odian a los padres fundadores, porque esta es la base de los Estados Unidos de América. Cristianismo reformado calvinista puro que vino aquí a través de los peregrinos, a través de los puritanos en el siglo XVII. En el Congreso de 1854 dice, el elemento grande y vital y conservador de nuestro sistema es la creencia de nuestro pueblo en las doctrinas puras y verdaderas divinas del Evangelio de Jesucristo. Ahí está. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿No? La prueba irrefutable que esta nación nació bajo los preceptos del cristianismo reformado calvinista de los puritanos. Oiga, esto es histórico, vuelvo a repetir, esto no lo van a escuchar en los medios controlados de desinformación. ¿Ok? En el Congreso Judicial, si el pueblo durante la revolución, ahora escuchen, durante la revolución, hubiera tenido sospechas de cualquier intento de guerra contra el cristianismo, como están haciendo hoy día los demócratas están en una guerra contra el cristianismo desde a principios del siglo XX. Estamos hablando de 1930. ¿Cuántos años han pasado? 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. 90 años de guerra contra el cristianismo de los demócratas. Y cada día es más radical. Ahora con la agenda abortista, con la agenda de LGBTQA, BC y todas las letras del alfabeto, que es pura mentira, puro engaño. Solamente los tontos pueden creer que hay más de 2 sexos, ¿no? Pero sin embargo eso se enseña en las escuelas públicas, ¿no? Con una chusma de que no son profesores, son gente ideóloga, marxista, comunista, atea, ¿no? Delincuentes y criminales. ¿Por qué los llamo así? Porque solamente un delincuente que delinque la ley de Dios es un delincuente. Un criminal porque comete crimen justamente de ensuciar la mente y el espíritu de niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, 18 años de edad, ¿no? A ellos no les importa absolutamente si a usted le gusta o no como padre. A usted váyase y nosotros vamos a educar a sus hijos. Esa gente no sirve absolutamente para nada. Y cuando digo para nada, sí, son una desgracia esta nación, literalmente. Por eso odian a los padres fundadores de esta nación. Dice, si el pueblo americano durante la revolución haya tenido sospechas de alguien que iba a hacer guerra contra el cristianismo que hacían los demócratas, esa revolución habría sido estrangulada en su cuna. En esta época
No puede haber sustituto para el cristianismo. Escuche, demócrata. Hey, tú que votaste por Biden, por Clinton, por Obama, ¿no? Por el negrito. Ustedes que votaron por ellos porque dicen, oh, está por el pueblo. Oh, pero ellos son de la justicia. Que están por el inmigrante. Diversidad. Y todas las mentiras que hablan. ¿Sabes qué? Los padres fundadores justamente están en contra de Dios porque ellos hacen guerra contra el cristianismo. No hay sustituto con el cristianismo. No es que Islam, no es que otra religión, que aquí todos somos diversidad y tolerancia y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. No, 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 no. Esta nación fue fundada bajo los fundamentos de Jesucristo. Se acabó. Ahí están los documentos en el Congreso. Miles, vuelvo a repetir, miles, 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 miles de documentos históricos. Usted va a leer, se va a morir y nunca va a terminar de dejar de leer. Porque ahí está la evidencia. Por eso los demócratas odian a los padres de esta nación. Dice, esa fue la religión de los fundadores de la República. Aquí está, de la misma boca de los fundadores. ¿Cuál fue la religión de los fundadores? El cristianismo. Y esperaban que siguiera siendo la religión de quién, escuche bien, descendientes. Repítalo otra vez, lo voy a decir despacio, porque hay gente que no cree que yo estoy engañando. No, no, no. Dice, esa fue la religión de los fundadores de la República de los Estados Unidos. Y esperaban que siguiera siendo la religión, y aquí va, atención, subraye, de sus descendientes. No dijeron, en el futuro ellos pueden creer lo que les da la reverendísima gana, ateos, LGBTQ y todo lo demás, 27, 47 géneros sexuales, ateos, abortar, matar al niño en el vientre de la madre, es problema de ellos. No, no dijeron eso. Ellos dijeron que ellos esperaban que el cristianismo sea la religión de sus descendientes. Demócrata, tú que maldeciste la oración cuando se oró por las víctimas, por las familias. Tú que blasfemaste la oración a Dios. Tú que dijiste que se vayan a la... Dios no se olvida de eso. No espero que la justicia humana haga justicia. No es nada de eso. Dios va a hacer justicia en ti. Y con aquellos que se burlan de la oración. Y créeme, ¿no me crees? Ok. Estate ahí, no te vayas. No te vayas, porque te voy a leer de la misma palabra de Dios. No es que yo le estoy inventando porque yo odio. No, no, no. Esto lo dice la boca del mismo Dios. Dice, el que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Juicio viene para ti. Tú que te burlaste, blasfemaste, insultaste a la oración de Dios. Yo no sé si tuviste mamá o papá o te criaste, no sé, ¿con quién? Con la vecina. Yo no sé qué valores te pusieron de pequeño. Como para que tengas el atrevimiento de maldecir la oración al Todopoderoso. Hay que ser o bien bruto, sinceramente, bien bruto para hacer eso, o ignorante. Pero nadie se burla de una oración que se hace al Dios Todopoderoso. Y usted lo hizo. Y hasta ahora no ha pedido perdón. Y aquellos que piensan como usted están en la misma situación.
Usted puede decir, no, pero nadie me va a hacer nada. Sí, aquí la justicia humana ni yo espero que haga algo. Pero el que sí va a hacer algo, y lo va a hacer, eso ni siquiera lo dude. Dios. ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto que usted, gusano, sí, le digo gusano, porque es gusano, usted gusano, tiene el derecho de hacer eso a Dios? Qué atrevimiento, qué terrible eso. Pero Dios no va a pasar por desapercibido eso. Eso le aseguro, sinceramente. Gobernador Juan Dickinson, gobernador de Pensilvania, gobernador de Delaware, general de la Revolución Americana, dijo: dando gracias a mi Creador por mi existencia y posición entre sus obras, por mi nacimiento en un país iluminado por el Evangelio. Mire, los padres fundadores consideraban a los Estados Unidos iluminado por el Evangelio y gozando de libertad. Los demócratas odian esta nación. Los comunistas odian esta nación. Los socialistas odian esta nación. Las feministas odian esta nación. Los terroristas odian esta nación. Todos odian a esta nación. ¿Y por qué vienen a esta nación entonces? Eso yo he hablado con cantidad de gente, he hablado. Inmigrantes. Si tú odias a esta nación de un país X de Latinoamérica, no quiero mencionar, porque son varios, ¿por qué vienes aquí? Mira, yo te llevo gratis al aeropuerto, te compro tu boleto y te me largas. Porque si vienes a este país, tienes que venir humilde, dando gracias a Dios. Pero no vengas aquí arrogante a insultar después que te meten los dólares en la boca y te jactas a tus amigos en tu país que tienes dólares. Eres un simplón y mediocre que no sirves absolutamente para nada. Es más, te doy mi consejo: no te cases. No es que yo quiero que seas soltero. Es que tus hijos van a sufrir con un padre como tú. En serio, no te cases. Y allá la mujer que se case contigo. Porque justamente venir a este país y maldecir a este país y rechazar su cultura cristiana protestante que hizo este país grande, mejor que no venga. Si yo voy al país de usted y me quejo de su país, y me quejo de su cultura, y me quejo de todo, entonces ¿para qué estoy en su país? En primer lugar, nunca hubiera ido. Y si voy con humildad, me someto a su país, a sus reglas, a sus costumbres, a su cultura. Pero yo no voy a ir a quemar, a vociferar o a demandar derechos. Absolutamente para nada. Voy con respeto, con humildad y agradecimiento de que usted me recibió en su país. Nada más y nada menos. No espero más. Absolutamente no espero más. Eso yo les digo así cuando me encuentro con estas personas. No son todos, no son todos, pero cuando vienen aquí y vienen a alegar, le digo: ¿sabes qué? Déjame llevarte al aeropuerto. Déjame ayudarte inclusive a llevar tus maletas, pero lárgate. Porque si vienes aquí, agradece. Sí, agradece. Agradece a Dios, porque Dios te va a bendecir. No, es tremendo. Por eso es necesario escuchar y enseñar la historia de esta nación. Para nosotros tener una base por qué está esa nación así. Es como un carro nuevo que uno se compra, ¿no? Un carro nuevo, todo es nuevo, trabaja a la perfección. Pero cuando ya no trabaja hay una causa por qué. Oiga, este carro fue nuevo. Ahora, ¿por qué no trabaja?
Oh, nunca le cambiaron el aceite. Oh, hay que cambiarle el aceite al carro, porque si no se cambia, el carro se malogra. Oiga, ya le cambié el aceite, pero aún no maneja. Bueno, es que las llantas están sin aire. Oh, hay que poner llantas. O sea, siempre hay una razón por qué algo no trabaja. Bueno, en los Estados Unidos y con todo país, pero hablando específicamente de Estados Unidos, hay algo que no trabajó en el proceso del tiempo. John Dickinson dice, por ejemplo, que él se entrega a Jesucristo confiando humildemente en la bondad y la misericordia por medio de Jesucristo para los acontecimientos de la eternidad. Dice, los gobiernos no podían otorgar derechos esenciales para la felicidad. Los reclamamos de una fuente superior, el Rey de Reyes y el Señor de toda la tierra. Fíjese, los reclamamos de una fuente superior, el Rey de Reyes y el Señor de toda la tierra. Gabriel Duval, soldado, juez seleccionado como delegado a la Convención Constitucional, Contralor del Tesoro de los Estados Unidos, juez de la Corte Suprema. Mira lo que dice él. Dice, pongo mi alma en las manos del Todopoderoso que me la dio, fíjese, en humilde esperanza de su misericordia por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Eso ya no se habla hoy. Esto era el lenguaje común de los padres fundadores. El lenguaje común por los próximos 300 años. Era tan natural reconocer a Cristo, reconocer el Evangelio, reconocer la ley de Dios como base del gobierno, que nadie se escandalizaba. Pero ahora, en el siglo XX, la cosa cambia. Separación de iglesia y Estado, que ya no se tiene que orar en las escuelas porque vas a ofender al que no es cristiano, que no hay que leer la Biblia porque ese libro es prohibido, porque esa es religión y nosotros somos seculares, que no hay que ver los 10 mandamientos porque puede haber alguien que no cree en eso. Es más, no hablar de religión porque nosotros descendemos del monkey, descendemos del mono, mi tatarabuelo es chango, la ciencia lo enseña. Que tampoco tenemos que orar por el pobrecito el niño del vientre de la madre, porque es una masa de células sin sentimiento, así que como es un apéndice masivo de células, pues se le puede tirar, no hay ningún problema. Abórtalo. ¿De dónde sacaron esas ideas? Oh, no es solamente hombre y mujer, ahora también es hombre, mujer, fluido, binario, trinario, cuatrinario, asexual y un montón de tonteras. Y la gente lo cree. ¿No me cree? Haga Google después de esto. Ponga géneros sexuales. Va a ver como 47, otros ponen 30, otros ponen 35. Una tontera. Eso se enseña en las escuelas. Eso se enseña en las escuelas. Y se acepta como si fuera un hecho. Lamentablemente muchos padres en su ignorancia creen eso y mandan a sus hijos a las fábricas de adoctrinación. No son escuelas, son fábricas, porque de ahí le cambian el cerebro. Para los 18 años no cree en Dios, no cree en Cristo, no cree en la familia, no cree en sus padres, no cree absolutamente en nada. Sí, así es. ¿Se dan cuenta? Benjamin Franklin, famoso, firmante de la Declaración, diplomático, impresor, científico, el firmante de la Constitución, de la Declaración y gobernador de Pensilvania. Mira lo que dice así. Él puso su eulogía, ¿no? Cuando él iba a morir, él dijo, quiero que pongan esto, mi epitafio, en en el cementerio, ¿no? Donde yo voy a ser enterrado. El cuerpo de Benjamin Franklin está aquí, impresor, como la tapa de un libro viejo. Su contenido arrancado y despojado de sus letras y gremios yace aquí. Comida para los gusanos. Sin embargo, la obra misma no se perderá, pues como él creía, en Dios se refiere, aparecerá una vez más en una edición nueva y más hermosa, la resurrección, corregida y enmendada por el autor. O sea que, perdón, Benjamin Franklin tenía una fe en Jesucristo. Y no es como otros dicen, no, pero él era deísta. Bueno, un deísta no cree en esto. Él creía en la resurrección y en Jesucristo. Por eso dice, una vez más
aparecerá en una edición nueva y más hermosa, o sea, su cuerpo, corregida y enmendada por el autor de la resurrección. Interesante, ¿no? Elbridge Gerry, signatario de la Declaración, miembro de la Convención Constitucional, formador de la Declaración de los Derechos de la Constitución, gobernador de Massachusetts, vicepresidente de los Estados Unidos. Fíjese, mire lo que dice él. Él hizo un llamado a todos los del estado de Massachusetts a orar por lo siguiente: a orar con un solo corazón y una sola voz, para que podamos postrarnos ante el trono de la gracia celestial. Ese es lenguaje cristiano. Presentar a nuestro gran benefactor gracias sinceras y no fingidas. Eso es oración cristiana. Por su infinita bondad, misericordia para con nosotros desde nuestro nacimiento hasta el momento que Él nos va a llamar, iluminando sobre todas las cosas con el Evangelio bendito de Jesús, el Cristo, presentando a nuestra vida la feliz perspectiva de una bendita inmortalidad. ¡Qué lindo! Fíjese, así hablaban. Hoy en día también hablan, pero hablan del aborto, LGBTQ, diversidad, tolerancia, cómo matar al bebé, insultar a los cristianos, maldecir la oración que se hace. ¿Se dan cuenta la evolución? ¿Dónde preferiría usted vivir? ¿Bajo el gobierno de estos criminales demócratas? ¿O bajo el gobierno realmente de los padres fundadores que realmente entendieron que un gobierno sin Cristo, sin Dios, sin ley, no sirve para nada? ¿Y qué dice aquí? Orar también profundamente, impresionados con una escena de nuestra ingratitud sin igual. Contemplemos las bendiciones que han brotado de la tumba ilimitada y el favor de la deidad ofendida, que todavía nos permite disfrutar de la primera de las bendiciones del cielo. ¿Cuáles son esas bendiciones del cielo? El Evangelio de Jesús el Cristo. ¡Wow! Esto es, así hablaban durante 350 años. Así hablaban presidentes, vicepresidentes, magistrados, jueces en los estados. Era tan natural. Lo que era no natural o raro es que nadie, o que si alguien dude de la existencia de Dios o no dé el honor, como lo hacen hoy los demócratas. Para ellos mencionar la Biblia, Dios, Cristo, el Evangelio, es como que usted le enseñe la cruz a Drácula. ¿Ha visto las películas de Drácula, ¿no? Que enseñan la cruz y Drácula se pone. Bueno, así son los demócratas. No. Usted dirá que no. Yo tengo aquí más de 30 años viviendo en Estados Unidos. 3 días, hace 3 días nomás. La última evidencia, 3 días. Maldicen la oración a Dios. Oiga, una cosa que a uno no le guste, hay mucha gente que no ora, pero una cosa es maldecir la oración a Dios, como lo hizo. Ese es el sentimiento demócrata. ¿Ok? Así que hay que tener muy en claro eso. Los Estados Unidos de América, vuelvo a repetir, fue fundada bajo los fundamentos del Evangelio protestante calvinista. Gobierno, educación, trabajo, sociedad, cultura, en todo eso. Hasta que el cambio vino en el siglo XX. Ese es un tema que más adelante voy a hablar y cómo fue. Voy a terminar con esto, luego voy a seguir, me quedo en la página 8, son prácticamente 21 páginas, esta es la página 8. Pero quiero terminar con otro gran signatario o firmante de la Declaración de Independencia, John Hancock, presidente del Congreso, general revolucionario, también gobernador de Massachusetts. Dice eso: consciente de la importancia de la piedad y la virtud cristiana para el orden y la felicidad de un Estado. Demócrata. Sí, a ti te hablo, demócrata. Voy a leer lo que dijo el gobernador de Massachusetts, firmante, ¿no? También de la Declaración de Independencia, general revolucionario. Consciente, dijo él, de la importancia de la piedad y la virtud cristiana para el orden y la felicidad de un Estado. No puedo dejar de recomendarle fervientemente todas las medidas para su apoyo y aliento.
a Dios. Ahora entiende por qué sucede todo esto en las escuelas, asesinatos, porque ya no hay piedad ni virtud cristiana en las escuelas. Ya no se enseña eso. Oiga, antes se enseñaba, ¿no? La Biblia. Alumnos, ya sabía, de pie, vamos a leer un pasaje de la Escritura. Bienaventurados los pobres en espíritu. Todos calladitos, todos los niños calladitos. Muy bien, ahora vamos a orar. Todos con sus manos juntas. Agachen la cabeza, niños. A orar. Respeto a Dios. Respeto a la maestra, que era cristiana, no había maestras ateas, ni homosexuales, ni lesbianas. Maestras, mujer, mujer. Respeto a los padres, a la sociedad, a la iglesia. Pero ahora no respetan a nadie. Cuidadito de mencionar Dios, cuidadito, no, ni siquiera digas la D. No traigas Biblia porque lo van a poner en la basura. ¿Cómo llegó a eso? Ese es otro tema. No fue de la noche a la mañana. Solución. La solución nos están dando los padres fundadores. Mira lo que dice también John Hancock. Llamo a todo el Estado. El Estado significa el Estado. ¿Se imagina que el inútil gobernador de mi estado, California, que es el estado, el mejor estado precioso de todo Estados Unidos, es hermosísimo California? Lamentablemente el gobernador es un bueno para nada, sinceramente. Y no sé para qué es bueno. Bueno, para nada, ya lo dije. Que diga, llamo a todo el estado a orar para que la felicidad universal se establezca en el mundo y para que todos se inclinen ante el cetro de nuestro Señor Jesucristo y toda la tierra se llene de su gloria. ¡Qué lindo! ¿Quién lo dijo eso, hermano? ¿Un pastor? No, no, lo dijo el gobernador. Gobernador. Porque entendieron que en sí la piedad ni la virtud de Cristo no hay buen gobierno. Esto es los Estados Unidos. Ahora entiende cómo se hizo los Estados Unidos. Así se hizo. Nadie tenía vergüenza. Oye, pero ¿cómo voy a hablar de Cristo? Me van a mirar. Ya le insultaron a Trump y yo mejor me quedo calladito nomás. Ahí suave nomás, no tengo que decir nada. No, no. Eso es ahora. Pero antes no era así. Antes libremente uno oraba, leía la Biblia. ¿Quién se va a ofender? Nadie. Bueno, el que se ofende era prácticamente un blasfemo. Y nadie quería ser blasfemo. Pero hoy en día, los blasfemos son los que gobiernan y los demás, oh, yo no quiero que digan que soy cristiano porque después me van a decir este por ahí. Calladito ahí nomás. ¿A cómo llegamos a este punto? Eso tiene su historia. También dijo que el estado de Massachusetts ore para que todas las naciones se inclinen ante el cetro de nuestro Señor Jesucristo y toda la tierra se llene de su gloria. Para que el reino espiritual de nuestro Señor y Salvador Jesucristo crezca continuamente hasta que toda la tierra se llene de su gracia. Posmilenialismo. Eran posmileniales. Oiga, tenían una escatología posmilenial. Tenemos que orar a todos los del Estado, confesando nuestros pecados, implorando el perdón de Dios por los méritos del Salvador del mundo, Jesucristo. Tenemos que orar y hacer que la religión benigna de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea conocida, entendida, practicada entre todos los habitantes de la tierra. Oiga, qué hermoso esto. No, no, si yo soy gobernador del estado de California, aparte de correr y cortar a todos los profesores ateos, LGBT y todos los profesores que no sirven absolutamente para nada, los saco. No, de veras, yo los saco. Yo los corto. ¿Para qué voy a tener profesores que no creen en Cristo? No, no me conviene. Afuera, usted también afuera. O barra todo el freeway y las calles, escoba para ustedes y barran todo bien limpio. Porque no sirven para nada más. El que no cree en Dios no sirve para ser profesor. No, pero si él
fue a 20 universidades. ¿Sí? Sí, 20 universidades y tiene 20.000 títulos. Oh, no, no sabe ni dónde poner los títulos. Pero es ateo. Ah, entonces no sirve. Denle una escoba y que barra. No, pero ¿cómo es posible si habla 10 idiomas? ¿Cree en Dios? No, no cree. Afuera también, a barrer. Oiga, ¿qué le va a enseñar un ateo? Honestamente, cuando toda su mente niega los principios de Dios. Yo creo que si entro me sacan en un minuto, porque en el momento que los corro, dice, entonces mejor correrlo a él. Y me saca, entonces mejor no, nada. Pero le digo una cosa, dice aquí, oremos, dice él, para que finalmente invalidaría todos los eventos para el avance del reino de Dios, redentor, y el establecimiento de la paz universal y la buena voluntad entre los hombres. O sea, lo que está diciendo aquí, que invalide aquellas cosas que frenan el avance del reino de Dios, el Redentor, y para el establecimiento de la paz universal y la buena voluntad entre los hombres. Esto es posmilianismo. ¿Se dan cuenta cómo usted se está iluminando así? Así como esta luz, iluminando. Mire, voy a apagar la luz. ¿Ves? No sé si noto la diferencia. Ahora prendo. ¿Ves? O sea, conocer la historia, conocer la cultura, a usted le hace una persona entendible, ilustrada. Usted se puede sentar, ¿no? Usted puede hablar de una manera coherente, ¿no? Con conocimiento, de una manera alturada, ¿no? Con mucho respeto. Y también está iluminando, educando a la persona que está enfrente de usted, porque la otra persona es ignorante. Pero cuando usted le educa, ya no es ignorante. Ahora, pero si es terco o terca, bueno, es otra cosa. Pero entender lo que es Estados Unidos requiere tiempo. Y entender hay que ir a las fuentes, a sus fundadores, a los que hicieron esta nación. Los demócratas están destruyéndolo todo. Y cuando digo todo, todo, ¿ok? Absolutamente todo. Dice, oremos para que el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea establecido en paz y justicia entre las naciones de la tierra. Uno dirá, ¿está hablando de un pastor o un cura? No, está hablando del gobernador de Massachusetts, de lo que era normal hace unos 180 años. Normal. Era tan normal que nadie decía, ¡ay, pero qué religioso! No, 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 no. Al contrario, todos esperaban, era tan normal, ¿no? Que se hable así. Más bien ellos se preocupaban si un gobernador no invocaba a Dios. No, eso cómo es posible, un gobernador y no reconoce a Cristo. No, 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 no sirve. Pongamos a alguien que reconozca a Cristo. ¿Se dan cuenta? Esto hizo a los Estados Unidos grandes. Y con eso ya, ahora sí voy a terminar. Oremos que con verdadera contrición de corazón confesemos nuestros pecados. Que nos decidamos a abandonar e imploremos el perdón divino por los méritos y mediación de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Finalmente vamos a anular todas las emociones en el mundo, todos los eventos en el mundo, ¿no? Que no permiten la difusión de la verdadera religión de nuestro Señor Jesucristo. Que tenemos que avanzar en su pureza, en su poder, entre todos los pueblos de la tierra. No lo dijo un predicador, lo dijo el gobernador de Massachusetts. Y así como él, bastantes. ¿Okay? Lo que les dije no es ni siquiera la milésima parte. Es la milésima parte de la milésima parte de todo lo que existe. ¿Se dan cuenta? O sea, nos falta cantidad. Pero eso es una prueba de que esta nación nació de los preceptos calvinistas de los puritanos. Sí, así es. Así es. Y esa es la solución. Cuando dicen, por ejemplo, hoy con la masacre, dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos? Y sí, claro, uno tiene que decir qué podemos hacer. Bueno, hay una solución, ya lo dijeron los padres fundadores. Que el Evangelio de Cristo se enseña en las escuelas
cortar a todos esos inútiles profesores ateos, sodomitas, proaborteros, LGBT, que no sirven para nada. Y no me importa que hayan estudiado en 20.000 universidades. Si no creen en Dios, no sirven. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Lo voy a decir despacio. Si no creen en Dios, no sirven. Nada más. Así de simple. Porque el futuro de la juventud lo estamos viendo ahora. Asesinatos a niños de menos de 10 años. Qué tragedia. En una nación producto del puritanismo. Vamos a orar. Padre, que tu gracia y tu amor nos ayude a entender que en esta nación, Señor, bendita, tú, Señor, tu gracia siga siendo derramada. Derrota a los enemigos, aquellos que se burlan, que te insultan, aquellos que se burlan, Señor, de las oraciones. Yo sé que tú le vas a dar su castigo. En su lugar levanta otro tipo de personas, hombres y mujeres que te adoren y que sean buenos gobernantes. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que la gracia del Señor sea con todos, absolutamente con todos ustedes.